Bueno, es un gusto nuevamente. El video que vamos a ver hoy pues es una parte del tema que nos corresponde ya para esta cuarta unidad, impulso y cantidad de movimiento. Entonces, vamos a entrar de lleno y vamos a leer aquí esta pequeña fracción del contenido y dice: cuando se golpea una pelota de golf en el campo de juego, como se observa en la figura 9.1, esta figura de acá, una gran fuerza media F actúa sobre la pelota durante un corto espacio de tiempo. Es esta fuerza que está aquí. ¿Sí? Mientras el palo de golf tenga contacto con la pelota, se va a estar aplicando esta pequeña fuerza por un determinado tiempo. Y aquí lo dice, actúa sobre la pelota durante un corto espacio de tiempo, delta T, haciendo que ésta se acelere desde el reposo hasta una velocidad final V sub F. Es sumamente difícil medir tanto la fuerza como la duración de su acción, pero el producto de ambas, fuerza por delta T, puede calcularse en función del cambio de velocidad. ¿Sí? En este caso las velocidades nos van a ayudar mucho. Y dice, a partir de la segunda ley de Newton sabemos lo siguiente: la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración sabemos que la podemos obtener de dividir la velocidad final menos la velocidad inicial dentro de un cambio de tiempo o un delta T. Si nosotros despejamos y este delta T lo pasamos a multiplicar a la fuerza, vamos a obtener que la masa va a multiplicar a la velocidad final menos la velocidad inicial y va a ser igual a esta fuerza por el delta T. Y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? La masa va a estar multiplicando a estas velocidades. Si nosotros nos damos cuenta, en este caso, la fuerza por la delta T va a ser igual a la masa va a multiplicar a cada una de las velocidades, velocidad final y la velocidad inicial. Y dice acá, esta ecuación es muy útil para resolver problemas relacionados con choques, a los que se les han asignado nombres especiales a sus términos. Dice acá, el impulso o fuerza por delta T, eso va a ser impulso para nosotros, es la fuerza por el tiempo, es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa. Su dirección es la misma que la de la fuerza, entonces el impulso que yo voy a tener, ¿sí? Lo voy a determinar. Si se dan cuenta, aquí el tiempo está dentro de estas líneas. Quiere decir que la pelota de golf tuvo contacto con el palo de golf desde este punto hasta este punto. En este intervalo de tiempo se le aplicó una fuerza determinada. Esa fuerza, ¿sí? Se convierte en impulso. Y el impulso nosotros lo vamos a igualar a nuestra masa por nuestra velocidad final. Entonces aquí dice, la cantidad de movimiento va a ser expresado por P. P va a ser la cantidad de movimiento, ¿sí? De una partícula, dice, es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de su masa por su velocidad, ¿sí? Ese impulso, ¿sí? O cantidad de movimiento, o delta T por F, va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento la vamos a determinar al multiplicar la masa por las velocidades que tengamos. Las dimensionales en el sistema internacional serán kilogramo por metro sobre segundo. Sabemos que kilogramo por metro, pues, va a ser Newton, ¿sí? Por sobre segundo al cuadrado, va a ser Newton, pero aquí nosotros lo podemos expresar como kilogramo por metro sobre segundo. De igual manera, en el sistema internacional será libra por segundo. Y aquí vamos a ver de lleno ya un ejemplo, ¿sí? Y dice, la cabeza de un mazo de 3 kilogramos se mueve a una velocidad de 14 metros sobre segundo. Ya nos están dando una masa y una velocidad. En el momento que golpea un perno de acero, se detiene a los 0.02 segundos. Aquí nos están dando el delta T. Y nos piden determinar la fuerza media sobre el perno. Y aquí siempre pues nos indican, ¿verdad?, qué es lo que debemos hacer. Primero debemos determinar el impulso, que el impulso es la fuerza por el tiempo determinado, y de ese que es igual al cambio en la cantidad de movimiento del mazo. Después debemos calcular el tiempo al dividir la fuerza media que vamos a obtener entre el impulso. Y dice, dado que tanto que la cantidad de movimiento como el impulso son cantidades vectoriales, debemos ser cuidadosos con los signos. Y dice acá, considere que la dirección hacia arriba, o sea, yo estoy acá y voy hacia arriba,
es positiva y que la cabeza inicialmente se mueve hacia abajo. La cabeza del mazo se mueve hacia abajo, ¿sí? O sea, primero se mueve hacia abajo y hacia arriba se va a dar el impulso. Entonces, por eso es que mi velocidad inicial, como la cabeza del mazo va hacia abajo y es contraria a la dirección que yo estoy tomando como positiva, entonces mi velocidad inicial va a ser menos 14 metros sobre segundo. Mi velocidad final, cuando el mazo golpee, ¿sí? El perno, entonces mi velocidad final va a ser de 0. La masa la tenemos que es de 3 kilogramos y el tiempo es de 0.02 segundos. Vemos nuestra fórmula del impulso. El impulso va a ser la fuerza por la determinada cantidad de tiempo. Va a ser igual a la masa por la velocidad final, pero aquí vemos que la velocidad final es 0, entonces todo número multiplicado por 0 es 0, aquí lo tenemos, y le vamos a restar, según vimos nuestra fórmula, nosotros acá, ¿sí? Le vamos a restar la masa por la velocidad inicial. Entonces, en este caso, perdón, entonces en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar bien los signos. Este signo menos es de nuestra fórmula, ¿sí? Va acá. La masa que va aquí es la de los 3 kilogramos y la velocidad inicial va contraria a la dirección que determinamos como positiva, va a ser menos 14 metros sobre segundo. Entonces, F por delta T va a ser igual a 3 menos 3 por menos 14 va a ser 42 newton metros, ¿sí? Entonces, al dividir el impulso entre 0.02, nosotros vamos a obtener nuestra fuerza. Entonces, este fue el impulso ganado, ¿sí? Newton metros, y lo vamos a dividir dentro de 0.2. ¿Por qué? Porque aquí está el 0.2 en este delta T, si nos damos cuenta aquí, para obtener la fuerza, despejamos esta F, ¿sí? Y este 0.2 que está representado por delta T, lo pasamos aquí abajo a dividir el 42. Realizamos esa operación y la fuerza, ¿sí? Media que actúa sobre el perno es de 2110 newton. Dice, y cuando el mazo se detiene es de 2100 newton con dirección hacia arriba. O sea, se detiene cuando nosotros nos movemos hacia arriba. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es el de una pelota de béisbol. Y aquí tenemos su gráfica, ¿sí? Entonces, una pelota de béisbol dice que es de 0.15 kilogramos. Ya nos están dando la masa. Aquí la tenemos. Se mueve hacia el bateador a una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, si yo veo, aquí estaría el bateador. Y aquí podemos ver gráficamente, la pelota va contraria hacia el movimiento que va a tener el bat. ¿Por qué? Porque el bateador va a golpear la pelota de izquierda a derecha. La pelota viene de derecha a izquierda. Es por ello que mi velocidad inicial de la pelota va a ser negativa. Y dice, lo cual causa que al ser golpeada se mueva en dirección contraria a una velocidad de 42 metros sobre segundo. Determina el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota si el bat está en contacto con la pelota durante 0.002 segundos. Entonces aquí podemos ver. Aquí está el bat. En este punto nosotros vemos que el bat tiene contacto con la pelota. Hasta acá va a haber una fuerza aplicada durante un determinado tiempo desde este punto a este punto, y cuando suelta la pelota o cuando deja de tener contacto con el bat, mi velocidad final va a ser de 42 metros sobre segundo aplicada a esta pelota. Entonces, nosotros aquí ya tenemos los datos. Tenemos la masa de la pelota de béisbol, tenemos la velocidad inicial, sabemos que va contraria, por eso es menos 30. La velocidad final nos la están indicando acá, que es de 42 metros sobre segundo, y el diferencial de tiempo o la cantidad de tiempo que tiene en contacto la pelota y el bat es de 0.002 segundos. Nos piden entonces a nosotros determinar el impulso, que el impulso es la fuerza por el delta T, y la fuerza media ejercida. Entonces, sabiendo nosotros esto, vamos y sustituimos en nuestra ecuación del impulso. Entonces, mi impulso va a estar dado por mi masa multiplicando a mi velocidad final menos mi masa multiplicando a mi velocidad inicial. La masa de la pelota es de 0.15 kilogramos. La velocidad final con la que va a salir es de 42 metros sobre segundos. A eso, como dice nuestra fórmula, le vamos a restar
la multiplicación de mi masa por mi velocidad inicial. Mi velocidad inicial va contraria a mi movimiento, por eso tiene un signo negativo, ¿sí? Y es de menos 30 metros sobre segundo. Realizo esas multiplicaciones y en esta me queda que es 6.30 kilogramos por metro sobre segundo, es el impulso final, ¿sí? Es el impulso, perdón, la cantidad de movimiento que voy a tener final debido a mi velocidad final y mi cantidad de movimiento debido a mi velocidad inicial va a ser de 4.50 kilogramos por metro sobre segundo. Realizamos esta suma, en dado caso nos hubiera quedado una resta, realizamos la operación y nos queda de 10.8 kilogramos sobre metro sobre segundo. Si nosotros despejamos aquí nuestra fuerza, sabemos que el impulso es de 10.8 kilogramos metro sobre segundo, pero aún no hemos utilizado el tiempo. El tiempo lo vamos a utilizar para encontrar nuestra fuerza, porque vamos a despejar la fuerza. Entonces, yo divido mi impulso dentro de mi tiempo, que es de 0.002 segundos, y eso va a ser igual a 5.400 newton, ¿sí? Entonces, esos 5.400 newton, 400 newton va a ser la fuerza media ejercida sobre la pelota, ¿sí? Exactamente eso sería. Vamos ahora con la ley de la conservación de cantidad de movimiento. Y aquí nos va a hablar de algunas variables que nosotros ya hemos visto, pero en este caso vamos a tomar en cuenta pues otros factores. Entonces, nosotros aquí podemos ver que tenemos la masa 1 y la masa 2. En este caso vamos a tener dos masas igual que en el anterior. Y dice cómo se muestra en la figura 9.3. Esta figura que está aquí es la 9.3. La masa 1 y la masa 2. Entonces, nosotros, dice, supongamos que tenemos una superficie libre de fricción y las velocidades antes del impacto, ahora no va a ser tanto velocidad inicial, sino va a ser la velocidad antes de que choquen esos objetos, va a ser de mi masa 1 y de mi masa 2, respectivamente, la velocidad antes va a ser representada por una U minúscula, ¿sí? Tanto para la masa 1 como para la masa 2. Y la velocidad después del impacto va a ser representada por una V, ¿sí? Para la masa 1, V sub 1 y la masa 2, V sub 2. El impulso de la fuerza F sub 1 que actúa sobre la masa de la derecha, ¿sí? Que es fuerza 1 por el tiempo que van a estar en contacto va a ser igual a mi masa 1, esta es mi masa 1, por la velocidad después del choque. Esta va a ser mi velocidad después del choque porque aquí si se dan cuenta las flechas, aquí venían las dos flechas de frente. Llega el momento en el que tocan, esta flecha que va hacia la derecha es esta de acá, esta flecha que va hacia la izquierda es esta de acá de la masa 2 y al haber chocado ya van a tener después una velocidad después del choque. Entonces mi masa 1 va a tener una velocidad después del choque V sub 1 y la masa 2 V sub 2. Antes del choque las velocidades son representadas por U. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo único que nos cambia es pues que para una es masa 1, para una es fuerza 1 de la masa 1 y para otra es fuerza 2 de la masa 2, respectivamente sus velocidades, después de que chocaron y antes de que chocaron. Entonces, dice acá que durante el tiempo, que es el delta T, que van a estar chocando, la fuerza de la masa, de la masa 1 va a ser igual a la fuerza de la masa 2, pero en negativo, porque si nos damos cuenta, aquí al momento del choque van contrarias, ¿sí? Esta masa 1 viene a la derecha y la masa 2 viene a la izquierda, entonces sus fuerzas van a ser contrarias. Y nosotros podemos determinarlo de la siguiente manera. Vimos que F1 por delta T es lo mismo que decir esto de acá. La masa 1 por la velocidad después del choque menos la masa 1 por la velocidad antes del choque. Yo lo tengo acá, ¿sí? Y como nosotros decimos que van a ser iguales, aquí este signo se lo coloco yo aquí. Y esto que me aparece aquí a mí, masa 2 por la velocidad después del choque menos masa 2 por la velocidad antes del choque, va a ser esto de acá. ¿Qué hicimos nosotros? Igualamos nuestras ecuaciones, porque aquí nos están diciendo que las fuerzas van a ser iguales, solo que la fuerza 2 va a ser
negativa porque va contraria. Entonces aquí solo le cambiamos ese signo. Al hacer esta operación, nosotros después de ello, si se dan cuenta, de un lado de la igualdad tengo masa 1 por velocidad 1 después del choque y velocidad 1 antes del choque. Pero al hacer nosotros nuestro despeje y hacemos nuestra agrupación de términos, ¿sí? Entonces yo junto las masas y las velocidades antes del choque de un lado, en este caso si se pueden dar cuenta, está la masa 1 y la velocidad antes del choque 1, más la masa 2 y la velocidad 2 antes del choque, va a ser igual a la masa 1 y la velocidad después del choque de la masa 1, y le vamos a sumar la masa 2 y la velocidad, multiplicando la velocidad después del choque de esa masa. Entonces, aquí dice, por tanto, hemos deducido el enunciado de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Dice, la cantidad de movimiento total de los cuerpos que chocan es igual antes y después del impacto. Tiene que haber una igualdad, tiene que haber un equilibrio entre esas fuerzas. Y nosotros vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos, dice que una masa M1 de 8 kilogramos se mueve hacia la derecha, ¿sí? Choca con una masa M2 de 6 kilogramos que se mueve hacia la izquierda a 5 metros sobre segundo. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta. La masa 1 de 8 kilogramos que va hacia la derecha va a tener una velocidad antes del choque positiva. La masa 2, ¿sí? De 6 kilogramos, como va al lado contrario, que va al lado izquierdo, ¿sí? Su velocidad va a ser negativa porque va al lado contrario. Entonces esta velocidad aquí ustedes pueden ver es negativa. Y nos piden cuál es la cantidad de movimiento total antes y después del impacto. Entonces aquí tenemos las cantidades de movimiento, ¿sí? Que lo habíamos visto, que P nosotros lo tenemos acá, en esta parte. Aquí está. La cantidad de movimiento P, ¿sí? Está dada por la masa y su velocidad. Entonces, nosotros lo vemos acá y nos están pidiendo eso. Entonces, la cantidad, ahora bien, la cantidad de movimiento total antes del impacto la vamos a obtener de la siguiente manera. ¿Qué velocidades necesitamos nosotros? Pues obviamente las velocidades antes de que choquen o de que impacten esos objetos. ¿Cómo lo hacemos? Mi masa 1 es de 8 kilogramos y su velocidad antes del impacto es de 4 metros sobre segundo. Sí, aquí lo tengo, 8 kilogramos por 4 metros sobre segundo. Y le voy a sumar, como dice mi fórmula, para encontrar mi cantidad de movimiento, la masa 2, la masa 2 es de 6 kilogramos, pero en este caso la velocidad va contraria a la masa 1. Entonces mi velocidad va a ser negativa. Entonces yo tengo 8 por 4, 32 kilogramos por metro sobre segundo, más por menos me va a dar menos 6 por 5, 30 kilogramos metro sobre segundo. Hago esa diferencia que tengo ahí y va a ser de 2 kilogramos metro sobre segundo. Dice acá, finalmente, conservación de la cantidad de movimiento significa que el mismo valor se aplica a la cantidad de movimiento total después del impacto. Entonces, la cantidad de movimiento inicial la encontramos que es de 2 kilogramos metros sobre segundo y por la conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento final va a tener este mismo valor. Entonces, nosotros vemos ahora acá otro ejemplo y vamos a analizarlo. Dice acá, un cañón de 14 kilogramos, 1400 kilogramos montado sobre ruedas dispara una bala de 60 kilogramos. Y nos damos cuenta que tenemos una masa 1 y aquí tenemos una masa 2. Y dice que dispara la bala de 60 kilogramos en dirección horizontal a una velocidad de 50 metros sobre segundo. La bala es la que se está moviendo a 50 metros sobre segundo y dice como se muestra en la figura 9.4. Aquí, el cañón está acá y la bala, si ustedes se dan cuenta, se mueve hacia esa dirección con esa velocidad que nos están indicando de 50 metros sobre segundo. Suponiendo que el cañón se pueda mover libremente, debido a que tiene ruedas, el cañón lo podemos mover, ¿cuál será la velocidad de retroceso? ¿Sí? El cañón, pues debido a la explosión, va a tener un impacto con la bala se mueve hacia el lado derecho, entonces el cañón se tiene que mover hacia el lado izquierdo. Y nosotros vemos aquí y nos muestran el plan para analizarlo.
Dice que tracemos y marquemos un esquema como este que está aquí, ¿sí? Para identificar hacia qué lado se va a mover cada una de las masas. Y luego que nosotros tenemos eso, pues nosotros vamos a lo de la solución. Recuerde, dice que la derecha es positiva y la velocidad antes del impacto se aplica antes. Bueno, se aplica antes. Y la V se aplica después de la colisión. Entonces, la masa del cañón es de 1400 kilogramos. Su velocidad antes del impacto es de 0 metros. No se está moviendo. ¿Sí? La masa de la bala del cañón es de 60 kilogramos y su velocidad antes del impacto, igual manera, es de 0 metros sobre segundo porque no ha habido una explosión que permita ese impacto. Pero aquí también ya nos están incluyendo la velocidad de la bala del cañón después del impacto y nos están pidiendo encontrar la velocidad del cañón después de que ya impactaron. Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación de la conservación de la energía que vimos anteriormente, nosotros tenemos que la masa del cañón por su velocidad antes del impacto va a ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos esta velocidad 0 y al multiplicarla por su masa me va a dar 0. La masa de la bala multiplicada por la velocidad antes del impacto, la velocidad antes del impacto es 0. De igual manera, todo número multiplicado por 0 me da 0 y voy a tener 0 más 0. Y eso lo voy a igualar a la masa del cañón por su velocidad después del impacto. Si se dan cuenta, de un lado de la igualdad, tengo las masas de ambos objetos con sus velocidades antes del impacto y del otro lado tengo esas mismas masas, la del cañón y la de la bala, pero aquí es con las velocidades después del impacto. Entonces, si nosotros realizamos ese despeje, nosotros tenemos que la masa del cañón por la velocidad del cañón después del impacto, la vamos a ubicar de este lado, y la masa de la bala por la velocidad de la bala después del impacto, la vamos a ubicar de este lado. Y aquí tenemos que tener cuidado con nuestros signos, ¿verdad? Siempre debemos de tener cuidado con eso. Despejamos la velocidad del cañón después del impacto. Esta masa del cañón solo pasa a dividir acá, ¿sí? Y nosotros vemos que la masa va a estar negativa, la masa de la bala, por la velocidad después de su impacto, y la dividimos dentro de la masa del cañón. Aquí lo podemos apreciar nuevamente, ¿sí? La velocidad después del impacto del cañón se va a dar por el negativo de los 60 kilogramos, que es la masa de la bala, por los 50 metros sobre segundo, que es la velocidad de esta bala después de que hubo un impacto debido a la explosión, y va a ser dividido dentro de los 1400 kilogramos que pesa este cañón. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Dice que es la velocidad de este cañón, pero es la velocidad a la que retrocede. Yo sé que mi movimiento de la bala es hacia la derecha, por ende, hacia la izquierda yo voy a tener una velocidad negativa. Lo que me está indicando únicamente es la dirección a la que se está moviendo este objeto, en este caso, pues, el cañón. Entonces, nosotros aquí determinamos que debido a la cantidad de movimiento y a la conservación del movimiento, nosotros podemos encontrar las velocidades de los objetos, tanto antes como después de que tengan un impacto, y las conservaciones de ellos debido a sus masas también. Entonces, eso sería todo en este video y espero tener próximamente uno listo. Un gusto saludarles.